Meniscos son dos láminas fibrocartilaginosas que se encuentran en la periferia de la articulación de la rodilla, van insertados en la tibia, tienen forma de media luna. El menisco externo, como ven ahí, es más redondo que el menisco interno, que es poco más alargado en forma de C. Se dividen en un cuerno anterior en el cuerpo y el cuerno posterior. Tienen un borde libre, que es este, y otro borde que va unido a la cápsula articular, que es el borde periférico. También se une a la tibia a través de ligamentos, que son este ligamento, y este, ¿sí? Esos ligamentos mantienen fijo al menisco. Entonces tiene dos inserciones, los ligamentos y la inserción capsular. Si lo vemos en un corte transversal, vemos que tiene forma triangular con una cara externa, que es la cara que está unida a la cápsula, una cara superior y una cara inferior, y entre estas dos caras al finalizar tienen un borde libre. Que el borde libre sería esta parte. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, una artroscopía, vamos a ver la cara superior, y si con un instrumento levantamos el menisco por su borde libre, podemos observar la cara inferior. Se van a dividir en una zona roja blanca y una zona blanca. Esto significa que la zona roja tiene muy buena irrigación. La zona blanca tiene poca irrigación y la zona roja blanca y la zona blanca no tiene nada de irrigación. Por lo tanto, las lesiones que aparecen en la zona roja o en la zona roja blanca todavía pueden ser suturadas y pueden cicatrizar, pero las lesiones que se encuentran en la zona blanca ya no van a cicatrizar, requiere de otro procedimiento como el remodelado del menisco. Los meniscos sirven para aumentar la superficie de contacto entre las dos superficies articulares, porque el cóndilo del fémur tiene forma, pues, de cóndilo circular, ¿verdad? En cambio, el platillo tibial tiene más bien forma aplanada. Entonces, toda la carga caería en esta zona que estoy señalando. Para que no caiga toda la carga en esa zona, para eso existen los meniscos, para aumentar la superficie de contacto y dar estabilidad. Los meniscos no están siempre en su misma forma. Cuando hay movimientos de la rodilla, el cóndilo presiona más en unos lados que otra y el menisco va adaptándose al movimiento. Si nosotros extirpamos un menisco completamente, que antes se hacía cuando no existía la artroscopía, lo que se hacía era quitar todo el menisco, va a caer toda la carga, va a caer sobre una sola zona, la que está en contacto del cóndilo con el platillo tibial, y eso nos va a provocar un desgaste en el cartílago, lo que ya sabemos que se llama artrosis. La artrosis es la degeneración del cartílago. Entonces, si nosotros quitamos un menisco, nos va a provocar artrosis. Aquí vemos un cóndilo y vemos cómo está ya el cartílago articular, en lugar de estar liso, aquí vemos que ya tiene cambios degenerativos el cóndilo, ¿sí? Función de los meniscos: aumentar la congruencia entre el fémur y la tibia, como ya dijimos, y por lo tanto el área de contacto entre los extremos óseos y la estabilidad articular, ¿sí? Absorber y distribuir una parte de cargas. La extirpación de un tercio del menisco multiplica por 3 las presiones sobre el cartílago.
ayudar a la correcta lubricación articular y a la nutrición del cartílago hialino y contribuir a la propiocepción por su riqueza en terminaciones nerviosas a nivel de los cuernos meniscales. ¿A qué se refiere con la propiocepción? Que si nosotros forzamos mucho la rodilla, estas fibras, tanto de los meniscos como de los ligamentos, van a mandar señales al cerebro que le indican que esa rodilla está en peligro de lesionarse, y es cuando vienen los reflejos de quitar rápidamente la extremidad de una zona de peligro, agarrar otra posición o evitar en ese momento la posición. Las personas más propensas a sufrir lesiones meniscales son los deportistas y personas que trabajan durante horas con las rodillas en flexión. También las personas con obesidad y también cuando hay una forma y anchura meniscal diferente, o sea, deformidades anatómicas de los meniscos, también nos pueden dar lesiones. Factores adquiridos, formación quísticas o tumorales que limitan la movilidad del menisco, lesiones ligamentarias, degeneración, etc. La degeneración por sí misma nos da generalmente una lesión meniscal. Una degeneración del cartílago nos provoca también una degeneración del menisco. Y lo vemos muy frecuentemente cuando hacemos artroscopías por un problema de artrosis, que hacemos una limpieza articular y vamos a encontrar el menisco ya degenerado. Se clasifican las lesiones del menisco según su trazo y la localización. Pueden ser longitudinales, transversales, horizontales, complejas, y su localización puede ser en cuerno anterior, tercio medio, o sea, el cuerpo y el cuerno posterior. Aquí vamos a ver diferentes tipos de lesiones. Una vertical, una transversal, una periférica. Esta es una transversal, pero es tan grande la lesión que una parte del menisco migra hacia el otro lado del cóndilo y se le llama en asa de balde. Esta se le llama en pico de perico y esta es un flap, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de lesiones. También puede ser, como se ve en el ultrasonido, más bien en la resonancia magnética, vemos esta forma que puede ser incompleta o puede ser completa. O sea, puede atravesar todo el menisco o puede nada más ser una parte del menisco. Entonces las verticales pueden ser completas, incompletas, pueden ser longitudinales como estas, en asa de balde, o esta longitudinal, o transversales u oblicuas. Las horizontales es como si abriéramos un pan a la mitad, ¿sí? En boca de pez. Y las mixtas en pico del loro de menisco externo, pedículo horizontal, pedículo vertical, cuando es muy grande el flap. Y esta en pico en asa de balde, pero aquí tenemos dos lesiones. Los síntomas. Bueno, antes de síntomas, aquí está faltando. La manera más frecuente que se lesione el menisco es cuando hacemos igual que con los ligamentos, el ligamento cruzado, cuando apoyamos el pie y hacemos un giro, o cuando hay un forzamiento en varo o en valgo y el menisco queda atrapado entre el cóndilo y el fémur y la tibia, entre los cóndilos y la tibia, se atrapa el menisco y la presión que ejercen estos dos huesos lo pueden llegar a romper. Los síntomas, dolor, que no es característico el dolor, pero pues generalmente hay dolor. El derrame sinovial sin sutura con lentitud, haciéndose patente generalmente al día siguiente. Sí, me lastimé desde ayer y apenas hasta hoy se me inflamó la rodilla. El menisco no sufre jamás una rotura sin que haya derrame tras el primer accidente. Entonces, siempre que encontremos un derrame, debemos de suponer que hay una lesión meniscal.
Puede haber síntomas colaterales, por ejemplo, lesión de otros ligamentos, o puede ser síntomas propios de la lesión meniscal. Ahorita vamos a analizar cuáles son la exploración de un menisco. Dolor a la movilización, limitación dolorosa de la flexoextensión, dolor que limita la extensión, signo del puente, dolor que limita la flexión, signo de Vado, dolor a la rotación, signo de Steinman, dolor al estrechar la interlínea, signo de Van-Morgas. En todos estos signos se busca dolor por compresión del menisco. Ahorita vamos a ver esto. Dolor a la palpación de la interlínea. La palpación simple permite despertar el dolor para buscar la zona más dolorosa, anterior, medio, posterior. Migración posterior del dolor a la flexión. Signo de Steinman. Aumento del dolor con la rotación, signo de Bragard. Es el signo funcional más constante, el aumento de dolor con la rotación. O sea, flexionamos la rodilla y hacemos rotación de la tibia y el peroné para que rote a nivel de la articulación y esto va a presionar la zona lesionada. Ahorita déjenme ver si más adelante vienen explicados estos signos. Entonces, para encontrar la línea interarticular, flexionamos la rodilla e inmediatamente por debajo del polo inferior de la rótula, ahí hacia los lados, vamos a localizar la línea interarticular. Entonces la vamos a portar de lado a lado, hasta atrás de los dos lados, para buscar datos de dolor. Signos mecánicos, aparición de un resalte. Cuando el movimiento de flexoextensión se interpone un fragmento móvil o provoca un salto articular, al brincar los huesos, los cóndilos sobre la lesión, pues va a provocar un brinco. Signo de finoquieto, aparece en aquellas rodillas laxas en las cuales al forzar el cajón anterior se produce un salto por rotura. Aprobación de crujido. Bueno, de los más importantes van a ser el de McMurray y el signo de Apley. Estos son de los más importantes. La palpación de la línea articular, el signo de McMurray y el signo de Apley. Son los que deben de aprenderse, no necesariamente los otros. Estos son los más importantes. El signo de McMurray primero. Al mismo tiempo que flexionamos la rodilla, apuntamos el tobillo hacia el lado que vamos a explorar y si está el tobillo apuntando hacia el medio, vamos a forzar un varo. Al hacer el varo, estamos tratando de presionar el menisco medial. Cuando estemos en varo, ya con la rotación y el varo, vamos a extender y a flexionar la rodilla y vamos a buscar dos cosas, o dolor o chasquido. Teniendo la mano en la rodilla podemos percibir el chasquido. Entonces, repitiendo, el signo de McMurray se hace de dos maneras. Una es en varo, forzando la rodilla en varo y forzando la rodilla en valgo. Cuando forcemos la rodilla en valgo, vamos a apuntar el talón del paciente hacia el lado externo. Forzamos el valgo, damos flexión y extensión y ahí vamos a encontrar un brinco. Déjenme ver si puedo encontrar algo que nos ayude. A ver, nomás que estos a veces no vienen bien explicados, pero vamos a hacerle la lucha. Paciente en decúbito. ¿Ahí lo ven? El examinador controla la pierna Sí, distal. Sí, doctor. Sí. Con una mano. Con la otra, sitúa el índice y el pulgar anteromedial y anterolateral a la línea articular de la rodilla. Entonces, flexa pasivamente la rodilla del paciente hasta los 90 grados y luego rota externo. Entonces, presiona en dirección axial mientras extiende la rodilla. Luego, repite la maniobra, pero con rotación interna.
Bueno, aquí la El diferencia, dispositivo sí presenta un resalte, bloqueo articular o dolor durante la maniobra. aquí la diferencia entre lo que les acabo de decir yo es que no lo está forzando en var o en valgo, ¿sí? Entonces, si se ponen ustedes a buscar diferentes tests que vienen en el internet, van a venir diferentes maneras Bienvenidos de a realizarlo. Fisoble.com, tu portal de fisioterapia y salud. En este vídeo vamos a desarrollar el test de mamuja. Especialmente hicimos una flexión de cadera y de rodilla máxima y palpamos la interlínea articular. Nuestra mano caudal, rotación externa. Y nuestra mano craneal, que está palpando la interlínea articular, va a inducir una extensión hasta los 90 grados. Si durante este recorrido aparece un chasquido articular o la presencia de dolor, sugiere lesión del menisco interno. Entonces ahí pueden ver que la maniobra la realizan pero sin forzar el var o el valgo. Si forzamos el var o el valgo, pues tenemos más posibilidades de provocar el chasquido o el brinco sobre la lesión. Pero lo podemos también hacer sin var o valgo, rotando la pierna hacia un lado y luego hacia el otro y palpando la articulación a ver si encontramos algún chasquido o dolor. Y el signo de Apley, aquí parece que no viene, déjenme ver. No, aquí no viene en otro, el signo de Apley. Aquí está el signo de Apley. Paciente en decúbito prono con rodilla flexada en 90 grados. El examinador aplica presión en la cara plantar del talón, produciendo una carga axial sobre la tibia y simultáneamente rota esta a externo e interno alternadamente. Luego, el examinador sujeta la pierna desde la tibia distal y realiza una tracción axial con rotación externa e interna, alejando la tibia del fémur. Este test es positivo cuando el paciente refiere dolor durante compresión, que desaparece al repetir la maniobra contracción. Entonces, al dar compresión estamos provocando la compresión a nivel de la lesión y eso va a provocar dolor. Pero si lo hacemos contracción, vamos a quitar esa compresión y no va a haber dolor al hacer la rotación. Otro signo que venía aquí que decían que era de los más importantes. Aumento de dolor con la rotación. Bueno, esto es parte de la rotación que hacemos en estas maniobras, pero vamos a ver si viene aquí algo, signo de Bragar. Vamos a ver. Colocaremos al paciente. Comenzamos colocando una mano en el talón y la otra mano por delante de la rodilla, de la pierna a evaluar. Con la rodilla en extensión se eleva la pierna. Cuando aparece dolor, signo de la SEA, se desciende la pierna hasta la posición en la que el paciente nos refiere que ya... No están hablando del signo de Bragar, pero de columna. Hay un Bragar de rodilla y un Bragar de columna. ¿Eres uno de los muchos profesionales que ayudan a las personas a vivir una vida mejor con la terapia manual? Si es así, tengo algo importante que decirte.
Te presento los 4 cursos de terapia manual de manosexpertas.es. Recibimos comentarios positivos diarios sobre nuestros... Bienvenidos a fisaude.com, tu portal positivo y bragar deben ser positivos hasta que aparezca el dolor real. Para realizar esta prueba, primero haremos el test de la SER hasta que aparezca. Este también es de columna. Bueno, entonces los más importantes que vamos a tomar en cuenta nosotros son la palpación de la línea interarticular, el McMurray y el Apley, ¿de acuerdo? Diagnóstico, historia clínica, exploración general de la rodilla, morfo, tipo general y ejes de los miembros inferiores, atrofia muscular del muslo, existencia de derrame articular, exploración ligamentosa, pruebas diagnósticas complementarias. Ahorita al último vamos a dar un repaso de la exploración completa de la rodilla, cómo se debe de explorar. Pruebas de diagnóstico complementaria, radiografía simple, pues no nos sirve de mucho. La resonancia es la más recomendada, pues pero pues tiene un alto costo, ¿ah? Por ejemplo, aquí nosotros en el Hospital General no les autorizan la resonancia, por ejemplo, en el seguro, lo que era el Seguro Popular, porque es muy cara. Y entonces lo que hacemos cuando hay una sospecha clínica muy franca, pues los metemos a artroscopía, ¿verdad? Que eso sí les cubre. Pero ya en lo particular, por ejemplo, con las aseguranzas, nos piden forzosamente que tengamos una prueba diagnóstica con una resonancia para poderlo operar. Porque es... Un momentito. Bueno. Artroscopía diagnóstica, pues esto realmente no existe, ¿eh? Una artroscopía diagnóstica. Todas las artroscopías tratamos de que tratar de resolver el problema ahí mismo, ¿eh? Indicaciones de cuidados excepcionales, pero buena terapéutica, o sea, más bien es terapéutica, no diagnóstica, es más bien diagnóstico y terapéutica. Aquí tenemos una resonancia magnética en donde vemos esto es el menisco, todo esto, y aquí vemos una lesión horizontal, ¿sí? Dentro del menisco. Aquí vemos una ruptura vertical pero incompleta. Aquí vemos una lesión oblicua, supuestamente oblicua, pero pues no se puede saber porque es un corte transversal. Ruptura meniscal oblicua, que no sé cómo le hacen para saber que es oblicua ahí. Transversa, que también está medio raro que se vea de esa forma. Aquí vemos una en asa de Balde. Aquí está el menisco y aquí tenemos el asa de Balde. Diagnóstico diferencial, lesiones ligamentosas, lesiones osteocondrales, patología rotuliana y patología sinovial. Hay otros diagnósticos diferenciales como el menisco discoide, las plicas. Una plica es un repliegue de sinovial que también puede provocar pellizcamiento a nivel de la rodilla. Tratamiento en pacientes jóvenes requieren generalmente tratamiento quirúrgico. Las lesiones degenerativas en pacientes mayores pueden ser tratadas en forma conservadora inicialmente y solo está indicada la cirugía si el tratamiento fracasa y el paciente presenta síntomas mecánicos. Menisectomía por total es raro que ya se utilice, pero si llega a ser necesaria, entonces ya se usa el tratamiento actualmente de injertos de menisco, trasplante de menisco, que aquí realmente no lo hemos utilizado nunca. En otros lugares ya se está utilizando y supuestamente con buenos resultados. Menisectomía parcial. Una menisectomía parcial es por vía artroscópica, técnica de elección y el procedimiento quirúrgico más frecuente es lo que hacemos. Rápida reincorporación a la vida activa. Sus complicaciones son raras.
existe una relación directa entre la cantidad de tejido que se reseca y el resultado funcional. Esto es una meniscectomía parcial. Esto que ven arriba es el cóndilo, esta es el platillo tibial y esto es el menisco. Este es el borde libre del menisco y aquí vemos cómo va el borde libre muy bonito aquí en esta parte y de repente tiene esta pelusa y aquí a este nivel está la lesión, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es quitar toda esta zona lesionada y en esta parte vamos a dejar más adelgazado el menisco. Aquí vemos una lengüeta meniscal que se soltó del menisco y aquí vemos cómo ve el borde del menisco muy bonito y aquí vemos una lesión también, ¿sí? Entonces hay que resecar esto y hay que regularizar esta entrada, hay que regularizarla y no permitir que estén estos picos aquí porque son los que se atoran con el cóndilo y hacemos algo lo más uniforme posible con el borde del menisco, ¿sí? Esto se hace a través de artroscopía en la que se usa una cámara para ver y para irrigar y sacar agua y con la otra, en la otra portal, le llamamos portales, entramos para ver, para meter los instrumentos necesarios. A veces se usa una tercera entrada por arriba de la rótula para estar irrigando, pero generalmente lo hacemos por la misma cámara, tiene irrigación y succión. Reparación meniscal, economizar el menisco, o sea, quitar todo lo que se pueda. O sea, no quitar más bien en la reparación. Entonces, una es, vamos para atrás. Una es la resección total del menisco, ¿verdad? Otra es la remodelación. Y otra es la reparación, que es la sutura. La sutura, como ya habíamos mencionado, no se puede hacer en cualquier menisco. Únicamente aquellas roturas de 1 a 2 centímetros de longitud y que se encuentren en una zona vascularizada, en la roja roja o en la roja blanca. $10 a 15% con 90% de éxito. Esto no le entiendo bien esos porcentajes. Entonces aquí vemos, hay muchas técnicas para la sutura del menisco. Actualmente lo que se está usando las técnicas con anclas como esta, ¿sí? Que trae instrumental que nos permite facilitar la sutura. Anteriormente lo hacíamos con agujas lumbares, agujas largas. Metíamos una aguja lumbar, atravesábamos la lesión, a través de la aguja metíamos una sutura, generalmente de nylon, y luego la metíamos por la otra aguja, pero era pues un procedimiento difícil andar manejando los hilitos a través de las agujas. Actualmente con las anclas ya nos dan la posibilidad de suturar rápidamente una lesión meniscal. Aquí vemos el ancla colocada y las suturas, ¿sí? Aquí vemos ya la sutura de la lesión. Este es un gancho explorador. Este es el borde libre del menisco. Y aquí vemos la sutura no se alcanza a ver. Se alcanza a ver la sutura interna, pero no vemos la externa porque está pues por fuera de la rodilla, por fuera de la articulación. Y aquí estaría la lesión que tampoco la alcanzamos a ver porque acuérdense que es periférica. Sustitución meniscal, trasplante meniscal, restaurar el reparto de carga y evitar los cambios degenerativos, prótesis meniscal. Entonces, esto realmente aquí en la ciudad no lo hemos utilizado, se está utilizando en otros lugares como en Chihuahua, en otros países, pero realmente aquí en Juárez no se ha utilizado el trasplante meniscal todavía frecuentemente. Aquí tenemos un menisco que puede ser de cadáver o puede ser sintético, se sutura y yo que conozca personalmente una sola persona que se le ha realizado en Chihuahua y ha tenido buen resultado. Pero pues el conocer un caso no quiere decir que ya podamos decir que todos tienen buen resultado. Bueno, vamos a pasar a otra patología de los meniscos, que son el menisco discoide y el quiste meniscal.
esto es un menisco discoide. En lugar de tener forma de media luna, tiene una forma semicircular en lugar de tener esta forma, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo el cóndilo está apoyando directamente sobre el menisco discoide, ¿sí? El menisco normalmente pues deberíamos de ver el borde libre aquí, ¿verdad? Pero aquí ni siquiera se alcanza a ver bien el borde libre, está por aquí y lo vemos cómo está. Está entre los dos huesos. Es más frecuente el menisco externo, 5% de los casos. 5% de los casos que operamos por alguna lesión meniscal encontramos menisco discoide. Forma de disco y cubre todo el platillo tibial, meniscectomía. El tratamiento se hace únicamente cuando el menisco es sintomático. Y muchas veces operamos un menisco pensando que es ruptura y nos encontramos con un menisco discoide. Si le está dando dolor, por algo lo operamos, ¿verdad? Entonces vamos a regularizar el menisco y le vamos a dar su forma que debe de tener originalmente. Si nosotros encontramos accidentalmente en una resonancia un menisco discoide y no da síntomas, no hay que operarlo, ¿sí? No por ser menisco discoide tenemos que operarlo, a menos que nos dé síntomas. El quiste meniscal es generalmente también el menisco externo por microtraumatismos, aparición de una tumoración en la interlínea articular. Esa se puede ver externamente y palparse. Y se hace una meniscectomía parcial del menisco con ayuda de la artroscopía, el mismo está degenerado roto, pero la finalidad pues es quitar principalmente el quiste meniscal. Entonces aquí vemos el quiste meniscal que lo vamos a tratar ya sea operándolo externamente o por vía artroscópica si es posible. Y aquí vemos una combinación de un quiste con una lesión meniscal. Entonces tenemos que resecar el quiste y hacer una remodelación del menisco. Aquí vemos lo que les comentaba ahorita. El quiste sí puede ser palpado por fuera de la rodilla. Trastornos metabólicos, acúmulo anormal de materiales fundamentalmente a nivel de la matriz extracelular, acúmulo de cristales de pirofosfato de calcio, condrocalcinosis o pseudogota, episodios agudos de tipo artrítico con dolor y derrame. Entonces la condrocalcinosis de la rodilla, vemos aquí cómo hay una calcificación del menisco. Bueno, esta no es importante, esta no la vamos a ni hablar en el examen, ¿sí? Nomás saber que el acúmulo de cristales, por ejemplo en la gota, pseudogota, nos puede causar dolores en la rodilla. Bueno, vamos a hablar algo sobre exploración de rodilla. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer pues es la inspección. Primero, inspección. Segundo, en la palpación empezamos a palpar primero los tendones. El tendón suprarrotuliano, infrarrotuliano, la pata de ganso, que está aquí a nivel de la metáfisis, del lado medial, es la inserción de los tendones de la pata de ganso y es muy frecuente que aparezca una bursitis anserina. Anserina quiere decir ganso. Y del lado externo a ese mismo nivel podemos encontrar una bursitis también de la cintilla ilopectinia, de la cintilla
bueno, la cintilla externa, ahorita se me ve el nombre, la cinta externa que viene de la fascia lata. Entonces, lo primero, inspección. Segundo, palpación de los tendones para ver si hay dolor. Tercero, la rótula. La rótula la vamos a movilizar de un lado a otro para tratar que haya roce entre la rótula y el fémur. Y si hay un desgaste o una artrosis a este nivel, que se llama condromalacia femoropatelar, vamos a sentir el roce y vamos a provocar dolor. Entonces, eso se llama signo del cepillo. Signo del cepillo. Paciente en decúbito supino, con rodillas en extensión. El examinador estabiliza ambos polos de la rótula con los dedos índice y pulgar. Entonces traslada la rótula en sentido vertical hacia proximal y distal alternadamente. Este test es positivo si el paciente refiere dolor con la maniobra. Bueno, aquí lo están haciendo hacia arriba y hacia abajo, pero también se hace hacia laterales. Les digo que en cada video que van a buscar y en cada libro encuentran, van a encontrar diferentes maneras de hacerlo. Entonces, la rótula vamos a forzar lateralmente y hacia arriba y hacia abajo, y hacia arriba y hacia abajo. Hay otro signo que se llama el escape, de escape. No más que aquí. Paciente en Bueno, aquí no viene el de escape. Bueno, el de escape se sostiene la rótula en su polo superior, la empujamos hacia abajo y le pedimos al paciente que contraiga el cuádriceps como si fuera a tirar una patada. En el momento que tira la patada, la rótula tiende a irse hacia arriba entre nuestros dedos y eso va a provocar el roce y el dolor. Bueno, ya que terminamos con la rótula, esos dos signos, el de cepillo y el de escape, flexionamos la rodilla. Doc, ¿puede repetir por favor el de escape? El de escape se pone, presionamos la rótula en su polo inferior, la empujamos hacia abajo, ¿sí? Y luego le pedimos al paciente que contraiga el cuádriceps, como si fuera a tirar una patada, con la rodilla extendida. Entonces, en ese momento va a traccionar a la rótula hacia arriba y como nosotros le estamos forzando hacia abajo, se va a provocar dolor, ¿sí? Va a ser más o menos igual que el cepillo hacia arriba y hacia abajo, es la misma prácticamente, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, palpación de la interlínea. Paciente en decúbito supino con rodillas flectadas en 90 grados. El examinador, utilizando sus dedos índice y medio, palpa el trayecto de la interlínea lateral. Habíamos dicho que la interlínea se localizaba al flexionar la rodilla, tocamos el polo inferior de la rótula, porque hay personas muy gorditas que no es fácil tocar la interlínea. Entonces, localizamos el polo inferior de la rótula y exactamente ahí, hacia los lados, va a estar la interlínea, ¿sí? Y medial. Ahí están palpando toda la interlínea de adelante hasta atrás, ¿sí? Este test es positivo cuando la palpación de la interlínea produce dolor. Ahora, la palpación de la interlínea nos puede producir dolor por lesión meniscal
o por artrosis, o acuérdense que aquí también tenemos el ligamento colateral. Entonces, en el momento que llegamos al ligamento colateral, puede haber dolor muy localizado a nivel de ese ligamento. Ahorita vamos a ver lo de los ligamentos. Bueno, entonces palpamos la interlínea articular buscando dolor y luego seguiría el McMurray y el Apley, que ya lo vimos, ¿sí? Para meniscos. McMurray y Apley nos hablan de meniscos. Y luego vamos a buscar lesiones de los cruzados. La principal manera de buscar lesiones de los cruzados es el cajón. El cajón. En la articulación de la rodilla. Vino con la cadera en flexión de 45 grados y la rodilla flexionada a 90 grados. El terapeuta se va a sentar encima del pie del paciente y colocará sus manos en la parte posterior de la tibia. Realiza una fuerza en dirección ventral de la tibia. Es positivo si aparece un desplazamiento de la tibia en dirección anterior. Es conveniente comparar con el lado contralateral para poder acompañarlo con el lado sano, ya que la movilidad puede variar entre individuos. Entonces aquí entre los pulgares es donde vamos a ver el desplazamiento de la tibia hacia adelante. Esto significa que está roto el cruzado anterior. Pero siempre hay que hacerlo comparativo con otra rodilla porque hay personas con lesiones muy laxas, ligamentos muy laxos que nos pueden dar falsos positivos. Y lo mismo vamos a hacer. Supino, cadera flectada en 45 grados y rodilla flectada en 90 grados. El examinador se sienta sobre el pie del paciente fijándolo. Toma la tibia proximal y apoya los pulgares a cada lado del tendón rotuliano, empujando la tibia hacia posterior. El test es positivo cuando hay un aumento de la traslación posterior de la tibia respecto al lado contralateral o no presenta un tope firme. Entonces el cajón anterior nos habla de lesiones del cruzado anterior y el cajón posterior nos habla de lesiones del cruzado posterior, ¿sí? Hay otras maniobras, pero pues son más difíciles de realizar y hay que tener mucha experiencia, pero los cajones es de lo más utilizado. Eso en cuanto a cruzados. En cuanto a colaterales, aquí hemos dicho que se utilizaba el varo y el valgo para forzar la rodilla, que se llaman bostezo lateral y medial. El examinador toma con una mano la porción distal de la tibia y con la otra sujeta la rodilla por su cara medial. Entonces desplaza la tibia hacia medial con la otra mano, realizando una maniobra de estrés en varo. Si se quiere aislar el ligamento colateral lateral del resto de las estructuras estabilizadoras de la rodilla, como por ejemplo los ligamentos cruzados, se debe realizar esta maniobra con una flexión de rodilla de 30 grados. Eso ya lo habíamos mencionado. Cuando la rodilla está completamente extendida, no nada más los ligamentos colaterales no permiten el varo o el valgo. También los cruzados y la cápsula articular y otros ligamentos que hay en la rodilla. Entonces, si queremos que únicamente sea el colateral el que esté en función, tenemos que poner la rodilla en 30 grados de flexión. Si nosotros nos da un test positivo a 30 grados y un test negativo en extensión completa, ¿qué quiere decir? Que únicamente el colateral está roto. Pero si el test es positivo tanto en 30 grados como en extensión completa, significa que el test va a ser, significa que no nada más el colateral está roto.
Aquí vemos cómo se va la rodilla prácticamente en varo, ¿sí? Este test es positivo cuando se observa mayor laxitud, disminución del tope o dolor en comparación al lado contralateral. Siempre se tiene que hacer del lado contralateral. Ahora, ahorita que estábamos viendo un test de bostezo lateral, ¿sí? Estábamos viendo un test de bostezo lateral, pero pues es lo mismo el bostezo medial, ¿sí? Es la misma maniobra. De cúbito supino, el examinador toma con una mano la porción distal de la tibia y con la otra sujeta la rodilla por su cara lateral. Entonces desplaza la tibia hacia lateral con la otra mano, realizando una maniobra de estrés en valgo. Si se quiere aislar el ligamento colateral medial del resto de las estructuras estabilizadoras mediales, como por ejemplo los ligamentos cruzados, se debe realizar esta maniobra con una flexión de rodilla de 30 grados. Muy bien. Entonces, aparte al palpar cuando palpamos la rodilla buscando lesiones tendinosas, también hay otra enfermedad que se llama jofitis, que es una inflamación de la bolsa de Jofa. La bolsa de Jofa es una bolsa grasa que se encuentra por detrás del tendón rotuliano y en ocasiones se inflama o se pellizca y provoca también dolor. Entonces vamos a ver. Cázares. Sí, doc. ¿Cuáles son las maniobras para menisco? Son La las, exploración física de menisco, ¿qué incluye? pues vamos a ver primero a las presiones que vamos a aplicar con el signo de McMurray y con el de Apley. Que el de McMurray, pues lo vamos a hacer también con varo forzado o con un valgo forzado. O pura rotación también. ¿Qué más? También vamos a hacer la palpación de la línea interarticular y vamos a ver si hay dolor o no. O también si hay chasquido. Cardoso. ¿Hay de Cardoso? Sí, doc. Sí. ¿Cómo exploramos los ligamentos colaterales? Los colaterales eran con el valgo forzado y... ¿Cómo se llama eso? Era... Ay, se me fue, doc. No me acuerdo. Lo acabamos de ver, ya lo hemos visto 2 veces. Luna. Luna. Sí, doctor. ¿Cómo se llama esa maniobra? Para los colaterales. Hay cajones para los cruzados, ¿verdad? Ay, no me acuerdo el nombre, doctor. Doctora, lo acabamos de ver, hombre. Palacios. Palacios. No vino. Bailón. Sí, es el bostezo lateral y medial. Muy bien. Entonces, para el colateral lateral, les voy a pedir que crucen su rodilla, pero no la crucen como mujer, la cruzan como hombre, ¿sí? Crucen su rodilla con el tobillo sobre la pierna contraria y tóquense la parte lateral de la rodilla, de la interlínea, y ahí van a sentir claramente el colateral lateral. ¿Lo sienten? Bajen su rodilla y dejan de sentirlo. Y suban su rodilla, la cruzan, inmediatamente como está forzada en varo, se va a sentir el ligamento tenso. ¿Lo sienten? Sí, se siente bastante. Bueno, entonces esa es otra manera de explorar
Se llama maniobra de 4, poner la rodilla en 4, ¿verdad? Hacer un 4 y tocamos el ligamento para ver si está íntegro y también para si está doloroso. Entonces, Soriano. Mande, doctor. Dígame cómo se explora una rodilla en orden. Primero tenemos que hacer la inspección. Después tenemos que palpar los ligamentos. Antes de eso, o inmediatamente después de eso, cuando todavía tenemos la rodilla en extensión, ¿qué sigue? Tenemos que hacer los test de valgo y de varo forzado. No. Le falta algo. ¿Con qué empezamos ahorita? Con la inspección y luego flexionamos la rodilla. No. Quirós. Sí, doctor. ¿Qué era lo primero? La flexión, ¿no? De la rodilla, ¿no? Bueno, primero se inspecciona la rodilla y luego vemos si la anatomía está en... Ahí les va otra vez, porque no lo apuntaron. Signo del cepillo. ¿Eh? ¿Qué El es? signo del cepillo. La rótula. Primero, inspección. Segundo, rótula. Tercero, tendones. Tendones. ¿Cuáles son los tendones? Suprarrotulano, infrarrotuliano, el de la tuberosidad tibial, la pata de ganso y la cintilla iliotibial. ¿Sí? Cintilla iliotibial, ya me acordé. ¿Sí? Cuarto, interlínea articular, o sea, meniscos. Aunque la interlínea también nos puede hablar de enfermedades. Interlínea articular y luego, ya que la tenemos ahí en flexión, los cruzados, o sea, cajón anterior y posterior. Ese sería el quinto. El sexto sería los bostezos a 90, a 30 grados de flexión y en extensión completa, ¿sí? Entonces, repitiendo, hay que tratar de seguir un orden en todas las exploraciones físicas para no perdernos y que no se nos pase nada. En el caso de la rodilla, primero la inspección, pues esa fuerza, ¿verdad? Flexión. Segundo, rótula. Tercero, tendones. Cuarto, colaterales, o cruzados más bien. Cruzados. Quinto, colaterales. ¿Sí? Ese orden, pues, de los cruzados y colaterales, pues, puede ser como sea, ¿sí? Y aquí en los cruzados podemos incluir la palpación de la interlínea articular, que ya dijimos que hay otras patologías que la pueden también dar dolor a ese nivel. Entonces, con esto hacemos nosotros más o menos una exploración completa. Ah, otra cosa. Siempre hay que palpar el hueco popliteo, sería también parte de la palpación de tendones, el hueco popliteo y no nomás los tendones, porque hay una enfermedad muy frecuente que ya la vimos inclusive, que es el quiste de Baker. El quiste de Baker es un quiste que sale de la rodilla, pero lo palpamos a nivel del hueco popliteo. A veces es muy pequeño, que no produce síntomas, o que le echan la culpa. Casi siempre cuando pedimos una resonancia, un ultrasonido, siempre encuentran un quiste de Baker, pero son tan pequeños que generalmente no son la causa del problema. Generalmente la causa del problema es artrosis y meniscos. Y de las bursitis ya habíamos hablado, de las tendinitis. La bursitis de pata de ganso, bursitis anserina, la tratamos con infiltración, pero la tendinitis del rotuliano y el del cuádriceps no se puede infiltrar.
porque son tendones que tienen tanta fuerza mecánica y el problema es que los corticoides debilitan los tendones. Si nosotros infiltramos un tendón rotuliano o aquilio, es muy probable que vayamos a provocar una ruptura de ese tendón. Entonces, eso no se tratan con infiltración. De la rodilla únicamente la cinta iliotibial en su inserción y la bursitis anserina o tendinitis de la pata de ganso. Bueno, ¿alguna pregunta? Preguntas acerca de la rodilla. Esos futboleros que están en el grupo que ya se han lesionado. ¿Nadie practica el bello deporte de albañil? Claro que sí, Doc, pero nunca me he lesionado. ¿No? No, tampoco. Ya no me lo permiten mis rodillas. No, pues están en la banca siempre, pues ¿cómo se van a lesionar? Bueno. Está bueno. Entonces, ¿no hay preguntas, seguros? ¿O del hombre? No, doctor. Doc, a mí me quedó la duda de cómo se creaba la remodelación del menisco o meniscal. La remodelación. Déjame ver si encuentro algo. Porque es lo que más frecuente hacemos. Hay muchas, ¿cómo se llama? Muchos instrumentales para estos. Tenemos un shaver. Ufa, no, ya me la pusieron muy complicada aquí. Ya cuando empiezan a preguntarle edad, mal el cuento. Sutura, menisco, tratamiento, operación de reparación. No, este es de sutura. Reparación. Ah, mira, aquí podemos encontrar algo parecido. Oh, que la canción. No me va a permitir, no sé ni cuál es mi cuenta. Bueno, no se preocupe, ahorita yo me meto en mi cuenta. Acá los veo. Sí, porque la remodelación se hace con... Hay una maquinita. Hay una maquinita que se llama shaver, que es que es un cepillo. Que es un cepillo que da vueltas. A ver si nos deja. Hola, soy Diego García Germán. Este es un vídeo sobre unas anteriores cruzados y como vemos se aprecia claramente el ligamento cruzado anterior. Ándale, aquí está bueno esto. Con una tensión adecuada. Esto que está utilizando lo estamos metiendo por uno de los portales. Este se llama gancho explorador. ¿Sí? A ver, parece que este video está interesante. Vamos a ver. El sistema óptico y la fuente de luz. Lo primero que vamos a ver es la escotadura intercondilia, el centro de la rodilla donde se alojan los ligamentos cruzados y como... Si hay preguntas, me dicen luego para detener el video. Vemos, se aprecia claramente el ligamento cruzado anterior con una tensión adecuada, levemente laxo en flexión y como... Entonces aquí vemos cómo el ligamento anterior en esta parte se está insertando en la tibia y acá se va hacia atrás y hacia arriba rumbo al menisco, vemos acá el menisco. Y ¿sí? Ninguna alteración importante. Entonces con el gancho de exploración lo está jalando para ver si está suficientemente tenso o no está roto. ¿Sí? Podemos comprobar, como ya digo, la tensión y la morfología del ligamento, sus inserciones, etcétera. Posteriormente vamos a abrir la rodilla en valgo, forzando un poco. Aquí vemos esto de abajo es el platillo tibial, esto de arriba es el cóndilo tibial y esto que ven al fondo es el borde libre del menisco. Esa apertura para tener un acceso adecuado
al compartimento interno, donde vamos a poder apreciar, ayudándonos de nuestro gancho palpador. Ahí vemos claramente la cara superior del menisco y el borde libre. De la situación del menisco interno, el cartílago articular del compartimento interno, la raíz del menisco, ahí como vemos, entonces muchas veces no alcanzamos a ver la lesión y ya con el palpador lo vamos pasándolo por arriba o por abajo del menisco y de repente sentimos que se hunde o que traccionamos el menisco y se luxa anormalmente, ¿verdad? Sin que veamos la lesión, a veces la descubrimos con el gancho palpador. Aquí alcanzamos a ver aquí una pequeña lesioncita, pero no sé si le van a tomar en cuenta o no eso. En caso de que ese compartimento esté un poquito apretado, que llamamos, pues podemos hacer una liberación del ligamento colateral medial percutánea para aumentar el espacio. También eso que hizo ahorita, esto que está haciendo aquí de palpar el cartílago, hay una patología, cuando empieza una artrosis, empieza primero con una condromalacia. La condromalacia es reblandecimiento del cartílago. Entonces sabemos, a veces aparentemente el cartílago es normal y al momento de palparlo vemos que se hunde también el mango explorador en el cartílago. Quiere decir que hay un cartílago reblandecido. Esté un poquito ahí está, apretado, que llamamos, pues podemos hacer una liberación del ligamento colateral medial percutánea para aumentar el espacio y poder trabajar sin riesgo de realizar. Esa grasita amarilla que están viendo, cuando está moviendo la artroscopia hacia acá, y poder esa trabajar es la parte de la bolsa de fofa. Riesgo de realizar una lesión, de tener una lesión del cartílago. Es muy importante el acceso a los compartimentos posteriores, como vemos en las imágenes, a través de la escotadura intercondili y por debajo del ligamento cruzado posterior, donde vamos a apreciar claramente la situación de la rampa posterior del menisco interno, asiento frecuente de patología y las patologías que puedan ocurrir en el compartimento posteromedial. Seguidamente podemos progresar nuestro artroscopio hacia arriba a la articulación femoropatelar y ayudándonos de esa orientación de 30 grados que tiene el artroscopio, pues vamos a poder ver la situación del cartílago articular de la rótula y mirando hacia abajo de la tróquea femoral podemos meternos con el artroscopio en la gotiera medial y por encima de la articulación femoropatelar pues meternos en la gotiera lateral y introducir nuestro artroscopio en el hiato popliteo, como se ve en las imágenes, apreciando ese paso del tendón del popliteo a través del hiato. Esto que está refiriéndose al popliteo es o el tendón popliteo pasa, pero se introduce prácticamente en la articulación. Entonces, cuando no tienes experiencia en esto, crees que es una lesión y no, es el hiato popliteo. Podemos volver de nuevo y ahora en flexión a la escotadura intercondilia y en este momento realizando una maniobra de 4 de flexión y paro forzado de la rodilla podemos abrir el compartimento externo para poder explorarlo y apreciar la situación del menisco externo y de nuevo el cartílago articular del compartimento externo tanto de la fémur como de la tibia está en perfecto estado. También podemos ver desde dentro el hiato popliteo, ese orificio que deja el menisco externo para que pase el tendón del popliteo, la situación de los ligamentos meniscopopliteos tan importantes en la patología. Ahí vean, aquí en el borde del menisco, vean cómo tiene pelusa. Ese es un menisco que ya está medio degenerado. ¿Sí? Y también vamos a poder, el tendón del popliteo, aquí, eso que se ve ahí. La situación de los ligamentos meniscopopliteos tan importantes en la patología del menisco hipermóvil. Y también vamos a poder apreciar la tensión del ligamento cruzado anterior y esa morfología, esa compleja anatomía acintada con esas inserciones longitudinales tanto en el fémur como en la tibia y ahí vemos cómo está una mayor tensión. Cambiamos ahora la óptica al portal posteromedial para poder introducirnos por debajo del ligamento cruzado anterior al compartimento postero-lateral, como vemos en las imágenes. Y de nuevo es fundamental realizar estos gestos, estas exploraciones de los compartimentos posteriores para ver si tenemos patología o para abordar las patologías que puedan ocurrir en esos compartimentos posteriores. Con esto volvemos a la escotadura intercondilia, donde volvemos a apreciar el ligamento cruzado anterior y con esto hemos terminado
Pues aquí no vino la reparación. Knee arthroscopy is used in the diagnosis and treatment of a number of knee disorders and injuries. One common use is in the treatment of meniscal tears. Under normal conditions, the menisci, C-shaped pieces of cartilage resting between the femur and the tibia, provide cushioning and stability for your knee joint. Injuries or arthritis can cause the menisci to become torn, resulting in knee pain, swelling, and diminished range of motion. Knee arthroscopy is often performed to remove the damaged portion of the meniscus. When you arrive at the hospital for your procedure, an intravenous line will be started, and you may be given a sedative to help you relax. The procedure can be performed under spinal anesthesia, which keeps you numb from the waist down, local anesthesia, which keeps your knee area numb, or, less commonly, general anesthesia, which renders you unconscious for the duration of the procedure. An arthroscopic meniscectomy usually takes between 45 and 90 minutes. Your surgeon will gain access to your knee joint by using sharp instruments called trocars to make 2 or 3 small openings or ports. He or she will inject a sterile solution into the joint to push the surfaces apart, allowing the structures inside the joint to be viewed more easily. Next, your surgeon will insert the arthroscope and other instruments through the various ports. Images from the arthroscope's camera are magnified and projected onto a video. Este es el que les decía, el cepillo shaver, ¿sí? Que al mismo tiempo que está aspirando, está dando vueltas para llevarse tejido. Video monitor. Your surgeon will carefully examine the inside of your knee joint, locate the damage, remove any loose or severely injured parts, and use a shaving instrument to smooth any jagged edges. While it may be possible to repair the meniscus with small stitches, in most cases, the damaged portion must be removed. At the end of the procedure, your surgeon... Casi siempre que entramos a una artroscopía, lo primero que vamos a encontrar es abundante sinovial, porque no son rodillas normales, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es con el cepillo quitar toda la sinovial posible, si no, no nos permite ver las otras estructuras. The surgeon will again carefully examine the entire knee for any areas of bleeding or other damage, remove the arthroscope and other instruments, and close each of the keyhole incisions with a few sutures. After your surgery, you'll... Bueno, entonces esta fue una remodelación del menisco con el shaver, ¿verdad? Pero tenemos muchos tipos diferentes de instrumental para artroscopía. Tenemos estas, por ejemplo, que son para morder el menisco y arrancarle pedacitos, con mordida a la derecha, mordida a la izquierda. Hay estos que son bisturis, que tienen en la punta un bisturi. Hay unos que son retrógrados. Este es el shaver. Esta es la mordida. Y aquí vemos diferentes tipos de bisturis y pinzas para morder. Otras pinzas que son especiales nada más para agarrar el menisco y que no se nos suelte y poder movilizarlo. Entonces hay diferentes. Aquí vemos cómo estas canastillas muerden y esto de aquí es hueco para que salga lo mordido por aquí, ¿sí? O sea, aquí vemos cómo está hueco, ¿sí? Entonces mordemos con esto y sale el pedacito por aquí abajo, ¿sí? Y de estas también hay unas que no nomás muerden hacia allá, sino que muerden hacia los lados o muerden retrógradamente. Entonces son muchas las pinzas diferentes que se utilizan con las que podemos remodelar el menisco, aparte del shaver. Y aparte tenemos el electrocauterio. El electrocauterio que se usa también en artroscopía, ¿sí? Que es un electrocauterio largo que nos permite también quemar tejido
Nos permite también quemar tejido y y también nos sirve para remodelar o en ocasiones no podemos trabajar con el shaver por la posición del tejido y usamos el electrocauterio o las pinzas. Eso ya lo vamos viendo, lo que nos quede con mayor facilidad de hacer, ¿verdad? Es lo que vamos a utilizar, la retrógrada, la derecha, la izquierda, bisturí, shaver, electrocauterio. Ahora, lo más frecuente en una artroscopía que vamos a encontrar, la mayoría de las artroscopías que hacemos, y ya lo habíamos visto en osteoartrosis, es la limpieza articular. La limpieza articular consiste en quitar toda la sinovial hipertrófica que encontremos y reparar el cartílago articular. Pero también podemos encontrar, pues vamos a tener también la artrosis, ¿verdad? Vamos a encontrar la artrosis y en ese caso lo que hacemos es perforar. Miren, vean esto. Ah, caray. No, estuvo demasiado rápido eso. Estuvo demasiado rápido. No. Entonces, cuando tenemos una artrosis... Hola, soy Diego García Germán. Este es un vídeo sobre una exposición anterior con un atispador de la situación del ministro artroscopio opliteo a través de tensión deltada con esas inserciones. Cuando tenemos una artrosis, hacemos un procedimiento que se llama PRIDE o PRIDE, que es con un clavo o con un punzón especial, le damos golpecitos al hueso y provocamos microfracturas o microperforaciones, y a través de esas fracturas, a nivel de la lesión, va a haber sangrado, y con ese sangrado esperamos que haya fibrosis. No más que en ese caso, tenemos que dejar al paciente sin apoyar durante un mes. Cuando únicamente remodelamos el menisco, lo podemos dejar apoyar inmediatamente. Cuando suturamos el menisco o hacemos un PRIDE, tenemos que esperarnos un mes para poder apoyar, sobre todo con el PRIDE. Entonces esperamos que se haga una fibrosis a ese nivel y mejoran, pero realmente pues no hay nada que pueda sustituir al menisco, al cartílago articular que una prótesis, ¿verdad? Entonces es un procedimiento muy frecuente. Los procedimientos más frecuentes que hacemos en la rótula, en la rodilla, es la limpieza, o sea, la sinovectomía, la remodelación del menisco y el PRIDE. Es lo que más frecuentemente hacemos. Ahora, hay un electrocauterio especial que también provoca quemadura a nivel de las lesiones articulares y también provocar algo de regeneración, pero no a través de cartílago, a través de fibrosis. Entonces, prácticamente ya habíamos repetido, no hay nada que regenere el cartílago, ¿sí? Podemos tratar de provocar una fibrosis, pero nunca vamos a poder regenerar el cartílago. Se usa también otro procedimiento que es la mosaicoplastía, que ya habíamos hablado también de ella, que es quitar pedacitos de cartílago del lado donde no se apoya y ponerlos en donde está la zona de apoyo. Pero realmente los resultados han sido muy desalentadores. Se puede utilizar en gente joven que no se le puede hacer todavía la artroscopía, o que sí se puede, pero no es conveniente por la edad, porque la artroplastía, perdón. Acuérdense que una prótesis tiene de 15 a 20 años de duración y un recambio de una prótesis pues es una cirugía cada vez más grande. Entonces tratamos de operar a los pacientes de prótesis a la mayor edad posible para que no requieran recambio, que se mueran antes de requerir el recambio, ¿eh? Pero si lo hacemos en una persona de 40 años, pues seguramente va a requerir un recambio. Pero también, si no hay de otra, si el dolor es insoportable, si no hay mucho problema con su rodilla, pues podemos hacerla a cualquier edad prácticamente.
Bueno, preguntas, pues no pudimos ver exactamente la remodelación cómo era, pero ya cuando estén en el internado ahí les va, ahí lo van a ver en vivo. Ahorita pues ya estamos haciendo retrospectivas aquí, pero ¿mande? ¿Cómo es el equipo Sequence para las artroscopías? ¿Qué es de diferente con lo demás? Pero en cuanto a marca, dices. Sí. No, Porque es una torre, ¿no? Que incluye el electrocauterio y el equipo para hacer anclas. sí, pero no es una cosa así de... Pues es que cada laboratorio inventa sus cosas nuevas y cada vez más modernas y mejoradas. Pero pues viene a ser casi lo mismo. Lo que pasa es que es pues más caro. Más caro, sí. Sí. Entonces, pues sí, cada vez lo van mejorando y le van adaptando cada vez más cosas a una sola, pero pues cada vez sale más caro porque tienen que vender. Ahorita acabamos de tener la semana antepasada tuvimos un taller sobre sutura meniscal de los proveedores que van a estar viniendo aquí al hospital. Pero en realidad, pues una sutura, o sea, son instrumentos muy modernos, cada vez más complicados, que nos facilitan el procedimiento, pero también son cada vez más caros, ¿sí? Lo bueno es que aquí casi no hacemos sutura de menisco porque no son muy necesarias. Es más, lo que hacemos es más la remodelación, que eso pues sale prácticamente gratis en cuanto a material, ¿verdad? En cuanto no necesitamos material. Bueno, entonces, ahora es ¿qué? Miércoles. Nos vemos el viernes con el otro tema que es el siguiente que ya les dije ahorita, no me acuerdo cuál era. Y luego el otro miércoles ya el examen a las 8 de la mañana ahí donde mismo, en ICB. ¿De acuerdo? Saludos. Ok. Gracias. Ahí nos vemos.